Muy buenos días, amigo y hermano que el día de hoy nos visitas y que eres parte de este grupo de devocionales de nuestra Iglesia Bíblica Bautista, El Camino a la Cruz. Estos devocionales, como tú bien sabes, se llaman Palabras Refrescantes para un Corazón Sediento. Nuestra iglesia está situada aquí en la ciudad de Henderson, en Nevada. Pues bien, hermano, el día de hoy voy a iniciar una serie de devocionales en base a ese libro de los Salmos, en un capítulo que tú seguramente has escuchado muchas veces, ya sea en bodas, en velorios, en algunos sermones, ¿verdad? Y hasta lo tienes seguramente encuadrado en la sala de tu casa, ¿verdad? Y lo has repetido miles de veces. Sabes perfectamente bien con eso que te acabo de decir, a qué salmo me refiero y a qué parte me refiero de este salmo, ¿verdad? El salmo, como tú bien sabes, es el salmo número 23. Salmo 23, pero únicamente voy a hacer un estudio secuencial, van a ser varios estudios de esto. Voy a hacer únicamente Salmo 23, versículo 4. Así que si quieres preparar tu Biblia, me gustaría mucho que lo hicieras. Si no, pues escucharlo tranquilamente y yo lo voy a repetir. A lo mejor lo repito en dos versiones diferentes, únicamente para que te sea un poco más claro por el lenguaje, que en alguna versión difiere un poco de la otra, pero en sí es lo mismo. Entonces, hermanos, si me quieres acompañar, Salmo 23, seguramente lo sabes de memoria tú, lo aprendes en tu escuela dominical, pero si no te lo sabes, vamos a repetir únicamente lo que es Salmo 23, versículo número 4. Dice así la palabra de Dios, y voy a repetirlo con toda reverencia, si me permiten. Dice así, Salmo 23, versículo número 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa es la versión Reina Valera. Y en la versión NBI dice así: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Así que pues, hermanos, vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos las gracias porque nos permitiste estar hasta aquí, escuchando, ávidos de tu palabra. Permítenos que de igual manera traigamos ese alimento hacia nuestras familias, lo podamos compartir también a toda la gente para que seamos predicadores de tu evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar, hermanos, este devocional compartiéndoles una práctica habitual entre los pastores en Palestina en las épocas de los tiempos bíblicos. Fíjense ustedes que cuando estaba por concluir el verano en las planicies de Palestina, los pastos verdes en aquellos lugares empezaban a escasear. El alimento para las ovejas se hacía cada vez menos. Era el momento de que el pastor guiara a su rebaño a un viaje inesperado para sus ovejas. Ese día no iba a dormir en la comida de su casa el pastor. Ese día su rebaño tampoco iba a estar en la seguridad del redil. Ese día el pastor iba a guiar con confianza y con seguridad a su rebaño hacia cumbres montañosas, hacia regiones altas, a buscar nuevos pastos, porque el pasto de aquellos lugares se había secado y tenía que irse a otras planicies, a otras laderas de las montañas muy distantes, donde había verdes pastos y delicados, donde ellos podrían alimentarse y descansar. Pero para llegar a estos pastos verdes de las praderas, ellos tenían que emprender un viaje lleno de peligros. Un viaje lleno de senderos estrechos, un viaje lleno de caminos angostos, un viaje lleno de peligros, un viaje lleno de sombras y de muerte. Es por eso que los asalariados, como decía Jesús, no emprendían ese viaje, y sin importarles sus ovejas, éstas morían de inanición. Sin embargo, los buenos pastores, los que amaban a sus ovejas,
Realmente los que eran dueños de sus ovejas corrían el riesgo de emprender este viaje para llevar a su rebaño a un buen lugar. Los buenos pastores guiaban con confianza, con fe y con seguridad a su rebaño. Porque ellos en primer lugar ya habían transitado esos lugares, ya los conocían. Ellos conocían las laderas, aquellos caminos por ahí. Ellos habían conocido el peligro al que se iban a enfrentar seguramente. Además, los buenos pastores amaban tanto a sus ovejas que hasta daban la vida por ellas mismas, como lo menciona Jesús. En su mano, los pastores llevaban un cayado y en su cintura llevaban una vara. Con el cayado, el pastor iba animando a las ovejas, dirigiéndolas, y con suavidad empujaban a su rebaño, animándolos a seguir adelante. Y con la vara, el pastor estaba dispuesto a protegerlos de cualquier animal que tuvieran enfrente, ¿verdad? Ya sea peligroso o que fueran a caer algún barranco, ahí estaba por eso la vara. Y para poderse enfrentar en aquel viaje, llevaban siempre su vara y su cayado. ¿Sabes algo? El príncipe de los pastores, Jesucristo, hace lo mismo con nosotros. Yo estoy seguro que Jesucristo nos quiere llevar hacia lugares más altos, aunque tengamos que atravesar lugares oscuros. Jesús nos guiará hasta lo más alto de la montaña, incluso cuando tú y yo sentamos que ya no podemos más. David lo expresó así en el Salmo 23, versículo 4. ¿Por qué? Porque David era un experto pastor. Muchas veces David había llevado a sus rebaños a través de esos valles tenebrosos para llevarlos a un buen lugar. Por eso, como vimos anteriormente, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David sabía que lo mismo que el experimento con sus ovejas, hacía Dios con nuestras vidas, de la misma manera. Por eso vamos a hacer una serie de devocionales en base a este pasaje únicamente. Así que te invito a que los sigas en forma secuencial y no te pierdas ninguno de estos. Seguramente van a ser como 3 o tal vez 4. No sé, todavía no sé. Voy a explicarte 5 hechos de los viajes oscuros que seguramente tú y yo vamos y estamos atravesando. 5 hechos. 5 hechos que tenemos que recordar cada vez que nos encontremos en situaciones como la que nos encontramos el día de hoy. Además, te quiero compartir 3 consejos que tú y yo podemos tomar cuando ya estemos atravesando esos lugares de sombra y de muerte. Pues bien, hermano, prepárate. Primer hecho. Los valles son inevitables. Punto número 1. Los valles oscuros en nuestras vidas son inevitables. ¿Y sabes algo? Tarde o temprano, tú y yo vamos a atravesar esos valles oscuros. Así es la vida. Van a suceder tarde o temprano. El texto bíblico dice, cuando pase por valle de sombra o de muerte. El texto no dice, en el improbable caso en que pase, o por si acaso llego a pasar, o en el rarísimo caso, o così, de pura casualidad llegaras a pasar. La Biblia dice que tarde o temprano vamos a pasar por esos valles de sombra y de muerte, tú y yo. Un gran predicador del siglo XVIII decía que la historia de Job, que se describe en su libro, donde había pasado dolor, pérdida, sufrimiento por corto periodo de tiempo, esa es la historia de todos nosotros. Tú y yo, tarde o temprano, vamos a tener que despedirnos de personas que amamos. Tú y yo, tarde o temprano, perderemos trabajos. Tú y yo, tarde o temprano, perderemos posesiones.
En ocasiones vamos a experimentar problemas de salud. Todos, pero todos en alguna etapa de nuestra vida vamos a experimentar alguna clase de sufrimiento en nuestras vidas. Así que lo que tenemos que hacer es aprender a enfrentarlas con fe y con confianza en el Señor. No te quiero deprimir ni desanimarte, pero sí te quiero animar en la fe. Jesús nunca prometió a sus seguidores que nunca iban a atravesar situaciones complejas, pero les prometió su presencia en esos momentos. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 3, dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabes algo? La pregunta no es si vamos a atravesar valles de sombra. La pregunta es cómo los vamos a atravesar. Los vamos a atravesar llenos de miedo, consultando los videos de moda en YouTube, en el TikTok, viendo series de Netflix o los comentarios del gordo y la flaca. O los vamos a atravesar confiados en el Señor, el cual nos protege, nos guía y nos guarda, ya que Jesús es mi buen pastor y nada me faltará. Bueno, hermano, hasta aquí mi devocional el día de hoy. Te invito a que nos sigas el día de mañana, donde estaré continuando con esta parte de la Escritura, donde tú y yo estaremos siendo guiados por nuestro buen pastor, el cual su vara y su cayado nos van a dar aliento. Solo hemos visto al día de hoy un punto, que es los valles de sombra son inevitables. Así que te invito a que continúes el día de mañana, donde seguiremos conversando y aprendiendo en base a este versículo 4 del Salmo 23. Bendiciones y hasta la próxima.